fuertes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Nuestro invitado, el distinguido amigo, el profesor Andrés Fortunato Victoria, presidente del movimiento Guardianes de la Constitución, que lucha contra la corrupción de este y del pasado y del futuro y de todos los gobiernos, para que se respete la Constitución de la República Dominicana. También es presidente de la Fundación Militares Constitucionalistas de la Gesta de Abril de 1965. El profesor Andrés Fortunato Victoria. Bienvenido, profesor. Gracias, Idel Moro, por recibirme una vez más. Acompañado de una comitiva de los militares y civiles constitucionalistas que tuvieron protagonismo y que aún sobreviven desde ese tiempo. 59 años hace de la revolución. 59 años. Sí. Diga su nombre, compañero. Sí. Ok, buenas tardes. Mi nombre es el licenciado Hipólito Rivera, presidente de los constitucionalistas civiles de San Carlos actualmente. Compañero, yo soy Guayonex Nova, del grupo de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército. ¿Cuál es el nombre suyo? Guayonex Nova, Rosario, era cabo, y soy del grupo de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército. Sí. Sí, buenas tardes, mi nombre es Arturo Lora, del Cuerpo de Honberrana, teniente de corbeta, retirado. Muchas gracias. Mi nombre es Severino Leocadio Castillo, Ejército Nacional, de la Jefatura de Estado Mayor. ¿Están acompañados ahí con su guardaespaldas? Con la guardaespaldas mía, sí. Sí. Mi nombre es Maura Montan Paulino de Leocadio, esposa de Severino Leocadio. Casado de la Revolución. Antes. Bueno, estamos aquí también con tu público. Sí, señor. Y con la gente que te acompaña aquí, este personal de apoyo. Ya pasaron las elecciones. Sí. Hemos venido entonces a hacer un llamado al liderazgo político de la República Dominicana, básicamente a los tres partidos mayoritarios, sí. PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, o Fuerza del Pueblo y PLD. Nosotros, el país necesita un sosiego, el país necesita realmente avanzar en desarrollo, el país necesita responder a los grandes desafíos que tenemos, los grandes desafíos como es el caso de la presión de la frontera para allá, como es el caso de la migración, como es el caso de buscar la manera de que el mundo respete a la República Dominicana por el trabajo sociopolítico que históricamente ha venido realizando. Sí. Nosotros merecemos un periodo de desarrollo político en el cual tanto los partidos que estén en el gobierno como los que estén en la oposición luchen en favor de la sociedad dominicana, que no se divorcien tanto. En el día de hoy, por ejemplo, nosotros queremos recordarle a esos partidos mayoritarios llamados PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, tres partidos que descienden de la dirección política del profesor Juan Bosch, que vino en el 1961 del exilio y se incorporó a la lucha política, y el 20 de diciembre de 1962 ganó las elecciones, y que tomó posesión el 27 de febrero de 1963 y fue derrocado el 25 de septiembre
de 1963, a los 7 meses, por fuerzas neotrujillistas que querían ocupar el espacio económico, político y militar que había dejado el tirano Trujillo cuando fue ajusticiado la noche del 30 de mayo de 1961. El llamado que nosotros le vamos a hacer en el día de hoy, los militares y combatientes de la Revolución de Abril, que con nuestra actuación y la de todos los compañeros que murieron y han muerto posteriormente y cayeron presos y fueron torturados y enviados al exilio, con el esfuerzo de todos ellos, hemos tenido 59 años sin golpe de Estado. 59 años sin golpe de Estado que nunca había tenido el país, porque el país de 1844 a 1965 transcurrió una historia de 121 años, donde solamente 3 gobiernos pudieron lograr el periodo para el cual fueron electos. Sin embargo, de 1965, gracias a esa confrontación que se dio aquí para que las Fuerzas Armadas respetaran el poder civil, como ha ocurrido de 1965 a la fecha, con ese concepto de defensa de lo que es el poder popular, tenemos ya 59 años donde tuvimos un primer gobierno de 12 años después de la revolución, que fue de Joaquín Balaguer. Posteriormente tuvimos 2 gobiernos del PRD que representaron a Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Luego Balaguer sustituyó a Salvador Jorge Blanco en el 1986 hasta el 1996, después que le hizo una trampa más a José Francisco Peña Gómez en el 1994 y se acortaron las elecciones. En el 96 asumió el poder el doctor Leonel Fernández, en el 2000 el ingeniero Hipólito Mejía, y en el 2012 participó como presidente Danilo Medina, después de 8 años consecutivos de Leonel Fernández, y en el 2020 tomó el poder el presidente Luis Abinader. Todos esos presidentes que se han electo se han respetado la voluntad popular, aunque la expresión de la voluntad popular ha estado plagada de una serie de vicios de los cuales hablaremos en el día de hoy. Pero nosotros queremos que los 3 partidos que descienden del profesor Juan Bosch, repito, PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, asuman la responsabilidad de conformar un proyecto de nación. Un proyecto de nación que plantee cómo va a ser gobernado el país, cuál es el concepto frente a la ley que van a tener los gobernantes y los partidos y también los militantes y los simpatizantes, que deben de aprender algo que dijo el profesor Juan Bosch en su discurso de 1963 cuando tomó posesión. Y quiero que oigamos en menos de un minuto lo que nos deja en la historia política de Estado el profesor Juan Bosch, que todos los dominicanos tenemos que seguir. A ver si podemos escuchar ese fragmento del discurso del 27 de febrero de 1963. Señor director. El doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Y decimos con propiedad que nos gobiernan porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes. Realmente, en una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de las leyes, dice el profesor Juan Bosch, que fue con lo que él y el vicepresidente González Tamayo se comprometieron a gobernar en nombre de la ley, no en nombre de grupos de intereses económicos y políticos.
que tuerzan entonces el significado de la ley. Y la Constitución vigente repite con otras palabras lo que planteó el profesor Juan Bosch, que debe ser asimilado por el PRM, por la Fuerza del Pueblo y por el PLD y todos los partidos que existen en la República Dominicana. El artículo 6 de la Constitución de la República establece que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas está sujeta a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado. Nada se debe hacer al margen de la Constitución de la República. Nosotros por eso, Juan Bosch planteó ese criterio en su discurso, a los 2 minutos más o menos de comenzar un discurso de unos 20 y pico de minutos, y fue con la idea de decirle a los neotrujillistas, a los trujillistas, a los cívicos, a los miembros del 14 de junio, a todo el mundo, que los intereses particulares de ellos tenían que estar sujetos a la ley. Entonces la Constitución de hoy en su artículo 6 lo plantea. Si un país es gobernado por las leyes, va a salir fortalecido todo el mundo. Como no fue así, a Juan Bosch le dieron golpe de Estado entonces para no cumplir con la ley y para colocar de nuevo un gobierno corrupto en el poder, que fue el gobierno del triunvirato. Al estallar la revolución, al mes, el presidente Camaño, presidente constitucional en armas, que fue electo mediante una asamblea nacional el 3 de mayo de 1965, más o menos a unos 9 o 10 días de haber iniciado la revolución, cuando se le preguntó que a qué se debió la revolución, ese impulso, él dijo, la revolución se debió a la corrupción. A ver si encontró más exactamente. La revolución se debió a la corrupción. Lo que no quería Juan Bosch, que era corrupción si nos sometíamos a la ley, lo propició el gobierno del triunvirato. Por eso Camaño plantea eso. Los militares y combatientes constitucionalistas de abril de 1965 hemos sido fieles al pronunciamiento del profesor Juan Bosch, a la esencia de su gobierno y a eso que planteó el coronel Camaño. Y nosotros queremos hoy decirle a esos 3 partidos, uno en el gobierno y 2 en la oposición, que este es el momento de que esa concepción del profesor Juan Bosch se pueda realmente implementar en el país con un proyecto de nación al cual todos sigan, independientemente del color de su partido. Juan Bosch fue fundador del PRD. Del PRD. Correcto. También fue fundador del PLD. Hoy en día, también de esos partidos del PRD, se desprendió lo que es el PRM. Y del PLD se desprendió lo que es la Fuerza del Pueblo. O sea que todavía persiste la creación extensa del trabajo del profesor Juan Bosch, que en principio su lucha fue contra la corrupción. ¿Ven? La lucha fue contra la corrupción, contra la tiranía, fue en favor de las libertades públicas y por eso tuvo que irse al exilio y permanecer tanto tiempo y fundar por allá por el 1939 junto a otros prominentes dominicanos el Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Hoy tenemos a un descendiente del PRD, que es el PRM en el poder, y tenemos al PLD que fundó también Juan Bosch y a la Fuerza del Pueblo que se desprendió del PLD. Se desprendió tanto del PLD que en esta campaña electoral, en las elecciones, se vislumbró cómo se movieron las fuerzas del PLD. Por ejemplo, en las elecciones del 2020, el PLD
sacó cerca de un 38% en las votaciones. Y la Fuerza del Pueblo sacó un 8% conjuntamente con los partidos que los acompañaron. Se ha invertido la cosa en términos de porcentaje, porque ahora la Fuerza del Pueblo sacó un 29% y el PLD sacó un 10%. Son un 39%. Aquella vez sumaron un 47% y hoy un 39%. Perdieron 7 puntos. Y los puntos que ha sacado de más la Fuerza del Pueblo es el movimiento que hicieron los PLDistas, que entendiendo que Leonel Fernández podía tener mejor, ser ellos mejor representados en Leonel Fernández que en Abel Martínez, se pasaron a la Fuerza del Pueblo. Pero ese traspaso de votos son nominales. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo van a tener que buscar sus votos originales. Van a tener que caerle atrás los votos originales. ¿Y dónde están los votos originales del PLD y la Fuerza del Pueblo? Esos votos eran los votos en el cual el Partido de la Liberación Dominicana sembró esperanza en el pueblo. Y el pueblo creyó que era un partido realmente ético y moral. Y que Juan Bosch era un hombre ético y moral. Pero los que asumieron el poder después de Bosch, a partir de 1996, tergiversaron el carácter ético y moral del profesor Juan Bosch y optaron por enriquecerse, muchos de ellos en el poder, porque hubo una tendencia aquí que surge por ahí por el 1984. El doctor Antonio Abreu Flores y yo, Tonito, estuvimos juntos en el partido que se desprendió del PLD en el 1978, que era la Unidad Democrática. Cuando logramos la oficialización, el reconocimiento de ese partido ante la Junta en el 1984, él venía planteándome hacía tiempo, como había una corriente en Sudamérica, de que muchos revolucionarios habían desertado de la posición de revolucionario para buscar una mejor posición social y económica. Entonces, él planteaba que aquí había que hacer, que no iban a haber más revoluciones, de acuerdo a un libro que escribió Henry Kissinger. Discutíamos el problema permanentemente, pero cuando logramos el reconocimiento de la Junta, me dijo: Andrés, ya tú no vas a tener más problemas con esos 7 muchachos, ni nada, tú y yo vamos a vivir del partido. Y yo recuerdo que nos habíamos comido un moro en mi casa, un moro de guandule, con carne de puerco. Y cuando salíamos hacia la ciudad, que me planteó eso, ahí comenzó el pleito. Y yo, pues ya mira, nosotros no podemos caer en lo que han caído muchos grupos suramericanos. Nosotros tenemos que seguir lo que planteó el profesor Juan Bosch. Usted tuvo una revolución igual que yo. Esto que dijo Camaño, que yo lo tenía desde que salí de la cárcel en mayo, a fines de mayo, en junio de 1965, yo le dije: no tenemos que luchar por eso, contra la corrupción. Claro, el director lo tiene ahí. Sí, y eso es corrupción. Y yo no voy a trabajar con la corrupción. Ya yo había renunciado de aduana por asuntos de corrupción. Y pero aquí, por el asunto de que usted no se quiso meter en la corrupción que había en aduana. Me sentía... Porque tradicionalmente, en esos años, aduana era un antro de corrupción, donde todo el que nombraba ahí iba y se sumaba a la cogioca, y usted no se quiso sumar a esa cogioca. No quise, porque a mí me tocó ser el vocero ante el presidente Antonio Guzmán en el 1979, donde fuimos a reclamar lo contenido en el artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, que era la reincorporación obligatoria de nosotros. De los militares constitucionalistas. De los militares constitucionalistas. Entonces, nosotros estamos obligados a luchar por eso, y ese era mi compromiso. Cuando me mandan a aduana, terminamos en un asunto de que me iban a matar, un atentado, se dieron cuenta, me avisaron, me pude escapar, y la prensa recogió, que no lo vamos a poner ahora, recogió mi renuncia.
Luego él me plantea eso y digo, no, yo estoy comprometido con la lucha contra la corrupción. Y ahí comenzó una división. Entonces en el 86 se agudiza la crisis y vamos a la Junta Central Electoral porque íbamos a romper, o rompimos. Y Dividieron ahí. Ahí comenzó una división. Ahí comenzó inclusive, ahí se sentó la primera jurisprudencia para que la Junta entendiera que podía intervenir en los asuntos internos de los partidos. Porque Jacobo Agluta y Peña Gómez decían que no. Cuando tuve el conflicto con Tonito, voy donde Leonel para que fuera mi abogado, donde Leonel Fernández. Leonel Fernández. Sí, era jovencito. Yo lo había conocido a él en un seminario que se hizo en la UAS en el 1983-84, que me invitó el profesor Ezequiel Anderé, con el cual yo participé en Puerto Palo, España, en un curso de animación sociocultural, y me dijo, cuando yo vaya a Santo Domingo, yo quiero que tú participes en un curso de sociología crítica que voy a dar. Y entonces ahí participó Leonel, lo vi actuar, vi su capacidad, estuvo por encima de todos nosotros en ese momento. Sí. Y el profesor me preguntó, ¿y este muchacho tan inteligente? Le dije, bueno, ese joven es el miembro del Comité Central del PLD. Le expliqué. Y tiene un gran futuro. Cuando me tocó, pues yo voy y lo busco, porque era una oportunidad para nosotros volver al PLD, denunciando el problema de la corrupción que planteaba Tonito. Entonces, le presento, Leonel me dice que no podía, que no me podía. Que no podía ser su abogado. No, porque él lo habían hecho miembro del Comité Central, y entonces iban a creer que él se había entrometido en el asunto de nosotros. Total, que Tonito terminó en el PLD de nuevo, siendo diputado, porque él negoció con el PRD, y negoció más o menos bien, cuyo detalle no voy a entrar ahora. Llegará un momento que se podrá entrar. Leonel no quiso participar. Si Leonel acepta, y tengo un testigo, que estaba con Leonel en su oficina, que había sido alumno mío, y que luego fue miembro de la Cámara de Cuentas, que está vivo, y está joven todavía, más joven que nosotros. Él no quiso. Ahí pudimos nosotros reintentar crear una concepción, fortalecer la concepción del profesor Juan Bosch. Luego, Leonel Fernández, nosotros tuvimos algunos inconvenientes en otras oportunidades y también venciendo obstáculos y nosotros denunciando la corrupción, no contra él, sino la corrupción que se estaba dando en el Estado. Porque ya en el gobierno de Hipólito Mejía, algunas de sus gentes habían caído presos por corrupción. Nosotros entonces, lo que hicimos fue que quisimos alertar, cuando hablo de nosotros, hablo de los constitucionalistas, civiles y militares, alertar al gobierno para que él no se dejara amarrar por un anillo de corrupción que lo mantuviera preso. Porque resulta que los gobiernos, por ejemplo, la politóloga Rosario Espinal publicó el pasado miércoles o ayer, Leonel, el último de los caudillos. Leonel se dejó amarrar de un grupo de compañeros que todavía lo tiene atado, como Danilo también. Por eso nosotros publicamos hace unos días un video en el cual decíamos que ni Danilo ni Leonel se debieron dejar tomar de escudo de los grupos que se querían hacer corruptos. Nadie puede negar aquí en este país, porque así mismo como le propusieron a usted, vamos a vivir de los partidos, ¿verdad? Que usted se negó, así mismo le propusieron a ellos, porque hasta ese momento ellos estaban impolutos, Leonel y Danilo. Claro, y a lo mejor están, pero tienen muchas personas que están señaladas y que están ahora mismo en el banquillo de los acusados, y que faltan más, y que este gobierno que se comprometió con la lucha contra la corrupción, que nosotros iniciamos, porque resulta que la Marcha Verde se lanza a la calle un domingo 17 de enero del 2017. Ya nosotros teníamos 11 años llevando a cabo una lucha sistemática contra la corrupción. Y este gobierno que está ahí de Luis Abinader surge amparado en la lucha contra la corrupción que el pueblo ya había percibido que era uno de sus grandes males. Nosotros ya le dijimos al presidente Luis Abinader y le hemos repetido
que nosotros le acompañamos, primero porque él siguió la lucha de Camaño, de la corrupción, de la revolución. Fue con ese compromiso y ha logrado que el Ministerio Público tenga una serie de grupos detenidos, juzgados, como el pueblo está mirando hoy a través de los medios. Y le dijimos que si abandona la lucha contra la corrupción, nosotros no estamos con él, porque nosotros actuamos por principio. Al PLD, mientras estaba en el poder, independientemente de que le reclamáramos la reintegración de los compañeros y que los compañeros, todos sus derechos adquiridos, se les sean reivindicados, independientemente de eso, atacamos la corrupción, porque eso no lo vamos a negociar con nadie. Ni vamos a negociar la lucha contra la corrupción, ni vamos a negociar la lucha en favor de nuestros compañeros. Que nadie se equivoque y que diga que estamos pasando factura. Eso no es verdad. Nosotros estamos reclamando porque se firmó un acta de reconciliación dominicana. Y el acta de reconciliación dominicana se firmó con el gobierno constitucional de Camaño. Y ese gobierno... ¿Y con la OEA? Sí, la OEA lo hizo con él, no con el gobierno de reconstrucción que dirigía Inver Barrera, que era a todas luces, era un gobierno de facto. Entonces nosotros estamos siguiendo lo que la Constitución y las leyes dicen. Y no vamos a dejar atrás la lucha por nuestros compañeros. Eso no entra en discusión, ni tampoco en el chantaje que mucha gente plantea de que a la patria no se le cobra. No, la patria no se le... Nosotros le hemos aportado a la patria. Ahora, la patria tiene que reconocernos a nosotros a través del fundamento de la Constitución y las leyes, lo que a nosotros nos corresponde. Eso no es negociable, ni nadie nos va a confundir. Ahora, a este gobierno, nosotros lo hemos respaldado sin negociar con el gobierno, porque eso no lo vamos a negociar. Nosotros tenemos libre albedrío como grupo y decidimos que el presidente Luis Abinader merecía nuestro respaldo para un segundo periodo. Primero, porque la Constitución se lo permitía. En segundo lugar, porque había hecho un trabajo patriótico cuando él envió las tropas a la frontera para impedir que las bandas haitianas traspasaran hacia la República Dominicana, se creara un caos aquí, nos invadieran a nosotros y nos eliminaran nuestra soberanía, como lo hicieron en el 1965 y en el 1916. Eso había que evitarlo y lo respaldamos militantemente de una vez. Pero además de eso, el presidente Luis Abinader se ganó el aprecio del pueblo cuando se lanza a una lucha diplomática para traer los ojos del mundo hacia el conflicto haitiano. Si Luis Abinader no interviene militar y diplomáticamente como lo hizo, con el tacto y la prudencia que lo hizo, tuviéramos enredado en la anarquía de Haití y Haití no tuviera hoy el Consejo Presidencial para la transición de Haití y no tuviera un primer ministro, no tuviera autoridad, porque el tiempo en el cual debió haber llegado la tropa de Kenia todavía no han llegado, pero ha sido la presión del presidente y sus militares y sus diplomáticos y el pueblo dominicano lo que lo ha hecho. Lo hemos respaldado por eso, pero además como dominó el presidente el problema del COVID y como se colocó a la vanguardia de los países turísticos del mundo de una vez y como mantuvo la macroeconomía, entonces el presidente se ganó el aprecio de nosotros. No es verdad y lo queremos hacer público, porque nosotros nos caracterizamos por decir la verdad. El presidente Leonel Fernández, a quien le estamos haciendo un llamado porque nosotros lo apreciamos, no quiere decir que estamos con él. Nosotros tenemos aquí, dile una foto y mándasela al Control Master, de que Leonel plantea que Luis Abinader compró las elecciones. Mira, para un hombre tan inteligente como Leonel Fernández, una publicación así, después que él respaldó las elecciones, la llamada de Abel Martínez, hizo que él llamó, pero luego sale diciendo que las elecciones fueron comparadas. Ese tipo de contradicción a un hombre de historia como el doctor Leonel Fernández no se le puede permitir, ni tampoco sus asesores y sus más allegados deben permitir que llegue hasta ahí. Leonel Fernández todavía tiene tiempo de quedar siendo un presidente histórico. ¿Por qué?
porque fue la primera vez en el 1996 que un presidente sustituye a grupos oligárquicos semidictadores que no hubo un conflicto. Lo hubo Cuando Juan Bosch. cuando Juan Bosch, lo hubo cuando Lili, fue un desastre, antes y después. Inclusive con cuando don Antonio Guzmán también, que fue también. Pero siguió Salvador, a pesar del balazo que se dio Antonio Guzmán. Pero Leonel pudo manejar el barco del Estado de una manera normal y llegó inclusive Hipólito Mejía. Inclusive Leonel, en el 1996, nosotros escribimos un artículo, que sí lo tiene el Control Master, el 24 de abril de 1996, en el cual nosotros planteábamos que la revolución de abril de 1965 y la unidad PRD-PLD, nosotros escribimos eso en el periódico Nuevo Diario. Eso fue en el 96, antes de las elecciones de la segunda vuelta. Y antes de la Marcha Verde. No, eso fue en el 96. Entonces, ahí nosotros planteamos que la unidad PRD-PLD podía llevar de nuevo al poder la concesión política del profesor Juan Bosch, y demostramos con datos el papel que iba a tener en el Congreso. Pero lo que hicieron los peleadistas fue que en vez de unirse a Peña Gómez, se unieron a Balaguer. Y cometieron un error también, porque Peña Gómez estaba enfermo. Y Peña Gómez en el 98 se murió. Y si Leonel hubiese sido el vicepresidente, sigue en el poder y en el 2000 gana directamente, sin tener que llegar a arreglo con nadie. Y hubiera hecho tal vez el gobierno que el profesor Juan Bosch soñó. Hay errores que se han cometido, a los cuales nosotros nos hemos querido adelantar. Entonces, en el día de hoy, los militares y combatientes constitucionalistas, del interés que tenemos nosotros en que se forme aquí un proyecto de nación, donde la Constitución de la República sea lo primero, donde todos los partidos se comprometan a educar en Constitución, a educar de manera cívica, a educar en el conocimiento del manejo del Estado, a educar en el conocimiento de los valores patrios, para que le den importancia a la historia. Por ejemplo, de 1844 a 1965, 121 años de golpe de Estado. De 1965 al 2024, 59 años sin golpe de Estado. Entonces, ¿cómo van a estar los militares y combatientes olvidados por el Estado? ¿Cómo que los chismes se van a ir por delante de las pruebas que se han dado en favor de la patria? Nosotros seguimos con el consejo al doctor Leonel Fernández. Nosotros necesitamos que eso que hizo el doctor Leonel Fernández, que se publicó en la página 2 del Listín Diario, donde se planteaba que Luis Abinader había comprado las elecciones, eso no puede ser dicho por un hombre, por un estadista. Lo primero que tiene que hacer la Fuerza del Pueblo y el PLD para aumentar la votación, que no la aumentaron ahora, que ganaron 7 u 8 puntos menos, es lo que nosotros le dijimos en una rueda de prensa. Ni Leonel Fernández ni Danilo Medina debieron haber aspirado para esta elección. Debieron de haber hecho una autocrítica de las cosas que ellos sabían que el pueblo decía y que eran verdad de alguna manera. Entonces había que trabajar. La campaña que se hizo aquí del PLD y la Fuerza del Pueblo, que era una campaña de colmado, los precios tan altos, los artículos por la necesidad, tal cosa, no. Ese partido que viene del profesor Juan Bosch tenía que decir, aquí los problemas que hay en las elecciones, el problema de la compra y venta de cédulas y de votos que hay aquí, el trasiego de actas
como se hizo ahora, en muchos sectores, en varios partidos lo hicieron. Eso se debe a que no se está educando al pueblo. Vamos a educar al pueblo. Vamos a fortalecer la Junta Central Electoral. Vamos a demostrarle al mundo que nosotros nos respetamos. Pero tiene que estar comprometido todos los partidos, por ejemplo, a que la educación política, como nos dijo el arzobispo Masalle de Baní, nos dijo cuando le hablamos de la educación de la iglesia en Constitución también, que se uniera, en la peregrinación que hicimos en contra de la corrupción en el año 2022, nos decía, pero es que los partidos no van a educar, porque a los partidos no les conviene, porque los partidos, tener la gente ignorante es un negocio. Propugna creación Consejo Nacional de la Moralidad Pública. Eso lo planteamos en mayo de 1997. Sí. Eso fue posterior al artículo que escribimos el 24 de abril de 1996. Ya, que estaba jovencito ahí. Ya el PLD en el poder, planteamos que había que crear ese consejo, que es hoy más o menos el que dirige la doctora Milagro Ortiz Bosch. Sí. Nosotros seguimos la línea de Camaño, de la revolución, esa lucha por la recuperación de la memoria histórica, es recuperar la esencia de la revolución, que era luchar por las libertades públicas a favor de la soberanía, en contra de la corrupción. Nosotros la hemos seguido. Óigame, no importan los tropezones, no importan la maledicencia, no importan los chismes. Nosotros estamos curados con los chismes. Cuando alguien dice algo mal de nosotros, digo, bueno, eso tiene una tendencia a ser paniaguados, ladrones, etcétera, porque nosotros lo que hemos hecho es colaborar con la pureza política de este país. Y cuando hablan de nosotros, nos vamos a Sócrates. Sócrates, cuando le iban a decir un chisme, él decía, óyeme, pero eso que tú me vas a decir es verdad. No, maestro, yo no sé. Pero es bueno. Maestro, que hay es útil. No, pues no me lo diga. Los presidentes, los que dirigen, tienen que aprender a no dejar, tienen que procesar la información. Ahí estamos nosotros, porque oímos decir que se iba a tirar la fuerza del pueblo a la calle. Serían reformas. Las reformas tienen que ir. Ahí está usted con Johnny Ventura. Eso fue en la lucha contra la modificación que iba a hacer Danilo en el 2019, contrario a la misma. Ahí estamos nosotros, el 19. Después de una lucha que hubo, una trifulca, donde no querían dejar entrar a unos artistas. Ya eso ahí habíamos entrado días antes y rompimos el cordón de guardia que había y bajamos al Congreso. Una lucha, pero a los que están hablando que se van a lanzar a la calle, eso no era igual. Mira la trifulca ahí, que se armó. Y logramos que entraran y que se siguiera la lucha y vencimos. Ya el 21 de julio por ahí, ya Danilo negó que iba a continuar. Se le dobló el pulso a Danilo, porque seguir un tercer periodo más, después que la 20ª disposición transitoria lo prohibía de la Constitución del 2015, era violar la Constitución. Y la Constitución es la esencia de la democracia. Y eso es lo que tenemos que defender. Y fue lo que defendimos ahí. Nos queda varios minutos, Fortunato, para que usted pueda ir ya cerrando, sí, porque ya vamos llegando al final del programa. Mira, en el cierre del programa, nosotros queremos... Baje aquí, director. Nosotros queremos aconsejar, si se quiere, opinar frente al doctor Leonel Fernández, que le evalúe. Que evalúe si es mejor hacer una campaña que lo desfigure como intelectual, como estadista, o una campaña donde él contribuya a que este gobierno luche contra la corrupción, a que este gobierno haga las reformas que hay que hacer fiscales, que haga la reforma de la Constitución que tiene que hacerse para que haya un Ministerio Público Independiente, para que el Consejo Nacional de la Magistratura no sea juez y parte, donde inclusive esté el Ministerio Público representando ahí cuando no debería estar, porque es parte
del Poder Ejecutivo, porque ha sido nombrado por el presidente. Hay muchas cosas que hay que cambiar. La Junta Central Electoral hay que constitucionalmente encargarla de la educación política de los partidos, de la vigilancia y la supervisión, así como el artículo 246 habla de la supervisión y control de los fondos públicos, así tiene que hacer la Constitución con la Junta para que eduque los partidos y los supervise, para que el pueblo vaya a votar conscientemente y elija a los candidatos, como dice el artículo 142 de la Constitución, por mérito y profesionalización. Póngame ese videito, señor director, aunque sea 10 o 15 segundos ahí, de los viejitos que todavía están vivos. Eso fue, aquí hay algunos de ellos. Sí. Aquí hay algunos de ellos. Aquí están todos. Que estuvieron en la gesta de abril de 1965, luchando contra la corrupción, defendiendo el gobierno del profesor Juan Bosch Fortunato. Así es. Y el presidente, que sepa que lo acompañamos sin negociar nada. Nosotros actuamos en nombre de la patria, pero que nosotros vamos a seguir defendiendo a esos viejitos y él no puede salir del poder sin hacer justicia. Gracias por la visita a todos. Gracias a usted, querido. Muchas bendiciones. Amén, siempre. amén. Ustedes continúen con esta programación. Canal 50 y 1.